Bien, muy buenas. Una vez más estamos con ustedes, toda la población que por vía de nuestro canal, de las actividades agroecológicas para la producción de alimentos nutracéuticos. Desde República Dominicana les habla Alejandro Alonso, bionaturista, el cual nos estamos dedicando con productores de diferentes organizaciones en nuestros campos a la actividad agroecológica para producir alimentos nutracéuticos. Esta exposición de hoy vamos a tomar de nuevo lo que es nuestra pirámide social agropecuaria con el propósito de explicar lo que perseguimos con nuestros productores a nivel de campo, ya que nuestro campesino productor pordiosero y naturalista primario, ese es su origen, y ha mantenido tantas actividades respecto a lo que es el naturismo, porque hace uso de gran cantidad de rubros agroecológicos para su salud, para su alimentación, pero sin los conocimientos pertinentes a los fines de producir alimentos nutracéuticos con calidad exportable. Y eso es uno de los objetivos que nosotros perseguimos, bien orientar al productor, al técnico agropecuario, a los fines de que pueda superarse de lo que es un productor pordiosero a la cima de lo que sería un campesino productor próspero. Ese es nuestro objetivo a través de estas alocuciones que hacemos, estas exposiciones que hacemos semanalmente en varias exposiciones, para que nuestro productor llegue a la cima en esta pirámide como campesino productor próspero. Y para ello tenemos unos elementos importantes que recalcamos, enfatizamos sobre esos temas y sobre esos puntos, a los fines de que el productor y el técnico agropecuario, pero también el consumidor, tome conciencia amplia, profunda, sobre lo que es la necesidad, sobre la importancia vital que debemos conocer para el desarrollo agroecológico exitoso en la capacitación a técnico y a campesino productor. Eso es fundamental, la capacitación, tener conocimiento, dominar los temas relacionados a la agroecología y cuáles son los elementos naturales y productos naturales de tanta riqueza que tenemos en República Dominicana. El segundo tema, la composición estructural y calidad del suelo. El campesino, el productor y técnico debe conocer lo que es la composición del suelo donde cultiva, del hábitat donde se encuentra, cuáles son los recursos naturales con los cuales dispone su región, su zona, donde él se dedica a sus actividades productivas. Entonces, la calidad de agua y la disponibilidad de agua, también eso debe ser de conocimiento amplio del productor. La calidad y cantidad de agua disponible con relación a todo esto, pero además el microclima de la zona, la temperatura de la zona, la humedad relativa, la radiación solar diaria, la lluvia, la temporada de lluvia, temporada de sequía, pero sobre todo las temperaturas del medio, que la temperatura ideal de los medios debe ser entre 24, 25, 26, 28, 29, menos de 32 grados centígrados. Esa temperatura para poder tener una actividad productiva a nivel de los productos agroecológicos, y eso proporcionará una eficiencia en cada actividad productiva en los cultivos. Orientación y capacitación sobre nutrición humana y fisiología vegetal. La nutrición humana es básica para los productores y técnicos, porque dependiendo de lo que son los requerimientos nutricionales de nuestra población, sobre la base de eso debemos hacer la planificación en las diferentes regiones, los diferentes cultivos que satisfagan las necesidades nutricionales de nuestra población. Pero conjuntamente con eso, llevando a cabo todo lo anterior, nos garantiza a nosotros una actividad eficiente desde el punto de vista agroecológico. Y la otra parte, que es la fisiología vegetal, es muy importante, vital, conocer la fisiología vegetal
de los cultivos que nosotros estamos implementando sean cultivos de ciclo corto, de ciclo mediano o de ciclo perenne. O sea, entiéndase coco, cacao, café, todo ello que son de ciclo largo o perenne, debemos conocerlo. Lo mismo con los de ciclo corto, como es el caso del arroz, las habichuelas, el guandú. En términos general, debemos conocer fisiología vegetal para tener un dominio amplio sobre las necesidades nutricionales de los cultivos que en Dominicana podemos producir. República Dominicana, su población agropecuaria tiene que tener un dominio de todos los días más profundo, más amplio y mejor dominio de los mismos para producción de los productos agroecológicos con relación a la nutrición nutracéutica. Orientación y capacitación sobre la nutrición humana y fisiología vegetal. Luego, planificación financiera apropiada a los campesinos productores. La planificación financiera es fundamental porque eso es una empresa y las empresas debemos manejarla con criterio empresarial, sea pequeña, mediana, de la índole que sea y el tamaño que sea, tenemos que tener planificación financiera agropecuaria. Eso es un sostén y un valor extraordinario para poder saber qué cultivo y en qué región y bajo qué condiciones podemos nosotros ser eficientes y tener actividad productiva que nos sea rentable, que nos den garantía de sobrevivir, de mantener condiciones óptimas en términos productivos, además de la calidad y la cantidad, tener rentabilidad, que es importantísima la rentabilidad a nivel de campo. Conjuntamente con eso, en cada proyecto agropecuario debemos incluir la póliza coaseguradora. La póliza coaseguradora es otro elemento vital. ¿Por qué? Porque la póliza coaseguradora agropecuaria nos garantiza y nos da la tranquilidad de que cualquier evento imprevisto que se presente a nivel de la región o la zona y no provoque una pérdida, pues tenemos un seguro que nos va a facilitar los recursos para reponer esa actividad agropecuaria productiva de nuevo. Y con ello también algún ingreso que nos permita a nosotros tener holgura económica y seguridad y tranquilidad a los fines de que los imprevistos que se presenten, sean naturales, sean boicot, sea una situación fuera de control del productor, eso nos garantice la reintegración y la actividad agroecológica sea renovada de nuevo gracias a esos fondos a través de la póliza coaseguradora. Por otro lado, tenemos la preparación adecuada del suelo para el desarrollo del proyecto. Nosotros, dado los conocimientos que uno adquiere a través de estos cursos, talleres y a través de estas orientaciones que hacemos públicas, pues damos toda la información que esté a nuestro alcance a los fines de que el productor agroecológico reciba la mayor información sobre la calidad de su suelo, la condición de su suelo, las actividades que debe desarrollar para garantizar una armonía en la preparación de suelo a los fines de que los cultivos y la ganadería que pueda establecerse en sus predios tengan, generalmente tengan la mejor cosecha en el caso de los cultivos y la mejor producción en el caso de la ganadería y con ello rentabilidad. Y eso depende de cómo manejemos nuestro suelo, cuál sea el conocimiento y dominio de nuestro suelo para su preparación, y esa preparación nos va a garantizar más de un 75% el éxito de la actividad agroecológica para la producción de alimentos nutracéuticos. Por otro lado, la planificación, asistencia técnica y seguimiento en el campo es otro tema importante, de vital importancia. La asistencia técnica, el seguimiento a nivel de campo, conjuntamente con los productores, técnicos y productores, trabajando de la mano a los fines de garantizar de que todo el proceso del cultivo, en el caso de los cultivos, sea fiscalizado, monitoreado y manejado el técnico conjuntamente con el productor. Eso nos garantiza y nos tranquiliza de que vamos a tener éxito al final de cada cosecha o al final de cada actividad productiva en el campo agroecológico.
El manejo de buenas prácticas agrícolas y manejo post cosecha son elementos importantes que desde la A hasta la Z nosotros como técnicos y productores conocer cómo se desarrolla la actividad productiva agroecológica en el campo. Eso es fundamental. Evaluación para la calificación y certificación de la producción. Otro tema importantísimo para los fines de tanto de la producción como la exportación de los rubros agroecológicos. Para nosotros exportarlo tenemos que tener todos los temas anteriores bien definidos y bien controlados, porque también tenemos que tener un sistema de trazabilidad que nos garantice y garantice al consumidor que todas las actividades que desarrollamos en los términos agroecológicos, nosotros aseguramos que esas evaluaciones para los fines de la certificación a nivel de productores están garantizadas por las actividades que llevamos a cabo. Y eso está fiscalizado y monitoreado por técnicos especializados para esos fines. Y tanto las instituciones del Estado como las instituciones privadas dedicadas a la agroecología den el aval. Y en ese aval se encuentra la certificación que se le entrega a cada productor en vista de su manejo en términos de lo que son todo el proceso de la actividad agroecológica. Instalaciones de centro de acopio, almacenes de refrigeración, empacadoras certificadas para las exportaciones agroecológicas. Ese tema va relacionado con el anterior. En la medida en que las instalaciones, los centros de acopio, almacenes y refrigeración estén certificados, pues lógicamente que tendremos garantía y seguridad de que todos los rubros agroecológicos que han sido producidos en un terreno que reúne las condiciones ecológicas para ser exportables, pues lógicamente que van a ser empacados, almacenados y enviados bajo estrictas normas sanitarias que garanticen la calidad final para el consumidor de todos esos rubros agroecológicos, que son los que van a garantizar la alimentación nutracéutica de la población consumidora. Apoyo logístico a productores para las exportaciones certificadas. Debemos nosotros, ya sea público o privado, darle apoyo al pequeño y mediano productor para que tenga garantía de poder establecer una actividad agroempresarial ecológica con toda la seguridad de que vas a tener éxito desde la A hasta la Z. Y con esto hablamos específicamente de que tanto la capacitación, la orientación, la asistencia técnica, todo el proceso productivo, el acompañamiento para la post cosecha, toda la garantía y la seguridad para recolectar, empacar, almacenar, refrigerar y exportar. Eso tiene que tener, lógicamente, un apoyo para que el productor sienta que tiene respaldo a los fines de tener rentabilidad con su actividad agroecológica exportable, pero también para el consumidor nacional. La empresa legalizada con técnicos para la recepción y defensa de los rubros agropecuarios exportados al extranjero. Esto no es más que una compañía, una empresa que conjuntamente con las organizaciones de República Dominicana logren tener relaciones comerciales internacionales y en esos países a los cuales nosotros podemos enviar rubros agroecológicos, tener allí una empresa que sea la receptora, que garantice el recibimiento, el buen manejo y luego el pago de todos esos rubros agroecológicos que el productor dominicano, tanto de cultivo como de ganadería, pueda garantizar al productor dominicano el pago por su buen servicio en términos productivos en el campo agroecológico. Eso es vital para tener éxito en el campo agropecuario en República Dominicana, sobre todo para la producción de alimentos nutracéuticos, ya que es una actividad que implica y encierra una serie de compromisos que para nosotros esos compromisos son sagrados y esos compromisos tienen que ser rentables para el productor dominicano, para tener la motivación y la condición de poder mantener y garantizar una actividad productiva agroecológica para las exportaciones.
Es vital de importancia la agropecuaria ecológica orgánica en la producción de alimentos nutracéuticos para la salud humana y la conservación del medio ambiente. Eso es fundamental, eso es básico y para nosotros es de vital importancia de que esto se mantenga. Para mantener lo anterior expresado, debemos hacer uso permanentemente y recordar que el padre de la medicina estableció como lema que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Somos los que comemos, digerimos y asimilamos. El padre de la medicina, Hipócrates, lo convirtió en un lema internacional de hace más de 5 siglos. Entonces, nosotros, sobre la base de este lema, tenemos que llevar a cabo nuestras actividades agroecológicas, garantizando la producción de alimentos nutracéuticos. Salvando la distancia y el tiempo, nosotros le hemos añadido esta frase final: y la madre tierra nos lo brinda todo, revitalicémosla y preservémosla. Ese es un atrevimiento nuestro sobre lo que ya el padre de la medicina había establecido y ha sido conocido por el mundo entero, de que es vital producir alimentos nutracéuticos para tener calidad de vida, salud, bienestar y longevidad de vida. Aquí la nutrición es fundamental, lo que conocemos como nutrigenómica. La nutrigenómica estudia la interacción de los nutrientes con el genoma humano y tiene como objetivo comprender cómo los nutrientes influyen en la expresión genética, el metabolismo y como consecuencia la salud humana. Es bien definido, bien claro la nutrigenómica sobre la interacción de los nutrientes que ingerimos en la alimentación diaria con esa interacción con el genoma humano. Y esa interacción es importante de que los alimentos que ingerimos, combinados con la genética, pues nos da calidad de vida y condiciones de salud siempre en muy buenas condiciones para una alimentación o gracias a una alimentación nutracéutica. La alimentación apropiada para buena nutrición de la célula fetal. Nosotros en toda la etapa de nuestra vida, desde el vientre de nuestra madre, la exigencia nutritiva son altas y muy delicadas. En consecuencia, los alimentos nutracéuticos libres de contaminantes, alimentos inocuos, son los adecuados para alimentar la madre de un feto que a la postre va a nacer y que luego que nazca ese niño, ese infante, tiene que garantizársele toda una alimentación nutracéutica para el buen funcionamiento, la calidad de vida, su buena salud y el crecimiento y desarrollo corporal, pero intelectual además. Hay una frase muy dominicana, muy conocida, que señala que el mal comido no piensa, y si piensa es para fracasar. En el caso que nos ocupa, la nutrición nutracéutica balanceada, apropiada, garantiza del buen desarrollo de todo el cuerpo del organismo humano, pero así además, sobre todo, el desarrollo intelectual. Momento en que la exposición de 18 a 60 días, o sea, las primeras 2 semanas hasta los 60 días del feto, la organogénesis, que es todo un desarrollo a nivel del vientre de la madre, el niño o el feto en este caso, es muy dado a ser afectado por los disruptores endocrinos y por xenobióticos bioacumulables que penetran a través de la placenta materna a la placenta fetal. Y al pasar a la placenta fetal, especialmente los disruptores endocrinos, afectan el desarrollo de la gónada para el desarrollo hormonal de ese feto, que se va a manifestar, se va a exponer esos efectos dañinos después que ese feto ya es un niño, adolescente o un hombre o una persona adulta. Y ese problema fue adquirido en el proceso de desarrollo fetal de ese niño o esa niña, provocando lo que hoy conocemos como esterilidad en la hembra o en el varón, o lesbianismo en las hembras, o el homosexualismo en los varones. Por eso hay que evitar la contaminación con xenobióticos bioacumulables, disruptores endocrinos, que son los que afectan directamente
el desarrollo fetal y especialmente hormonal en el feto en su etapa de los primeros 18 a 60 días de embarazo de la madre. Eso hay que tomarlo muy en consideración porque vemos una población afectada con este tipo de dolencia y problemas que lamentablemente los estudios científicos en los últimos años es que han venido a definir y declarar y a dar a conocer a la población que la causa de ese lesbianismo, la causa de esa esterilidad en hembra y varones, la causa de esa homosexualidad no fue más que una nutrición contaminada con xenobióticos disruptores endocrinos. Ese es el término y esa es la realidad ya demostrada científicamente. Aquí tenemos toda la conformación que se da desde el cerebro con todo el sistema parasimpático que inerva todos los órganos internos del cuerpo y eso no garantiza esa inervación, el buen funcionamiento siempre y cuando esa formación, esa estructura reciba los nutrientes a través de la placenta de la madre que sean alimentos nutracéuticos. Eso nos garantiza un buen desarrollo fetal plenamente del feto y un buen comportamiento en todo el embarazo de la madre o de la preñez de la madre mientras la alimentación sea nutracéutica. Ahí vemos otra imagen que es lo mismo que la anterior, donde hay una relación del nervio vago con todos los órganos internos del cuerpo. Aquí vemos una relación muy estrecha entre el cerebro, todo el sistema digestivo, de intestino grueso, intestino delgado y el cerebro. Hay una relación vinculante muy estrecha por la vía del sistema parasimpático o nervio vago. Y eso a su vez con la microflora intestinal. Ahí está un intercambio y una relación y una comunicación permanente entre el cerebro, los intestinos y la microflora intestinal. Según Anthony Lake, director ejecutivo de UNICEF, en el Foro Económico Mundial, en Davos, en el 2017, dio estas declaraciones, este señor. Los estímulos positivos, la nutrición adecuada, la protección frente a la violencia y frente a la contaminación ambiental, modelan el futuro de los niños y determinan el futuro de sus países, sus economías y el futuro del mundo. O sea, que ahí está bien claro que la nutrición, el medio ambiente adecuado y todos estos elementos que interactúan en la vida del individuo, en un feto, en una madre embarazada, en un hombre, en todas las personas, en una palabra, en el hábitat en su conjunto y en la interacción del hombre con la naturaleza, es lo que garantiza que los países tengan desarrollo, buenas economías y el futuro. En otra declaración, resumiendo, Anthony Lake, director ejecutivo de UNICEF, Foro Económico Mundial, ahí declaró: los primeros 1000 días de un ser humano son críticos para su desarrollo y nuestro éxito económico. Eso para todos los países. Lo dice bien claro, los primeros 100 días. En el caso nuestro, somos del criterio que debemos llevar a 1500 días para garantizar de que ese feto, ese niño recién nacido, reciban todos los alimentos apropiados y adecuados, alimentos nutracéuticos que proporcionen toda la nutrición de ese niño. Ahora, después que ese niño ya está en proceso de desarrollo, entonces debemos mejorar y garantizar de que eso permanezca en el mayor tiempo, en toda la infancia, la adolescencia, hasta la adultez. Y en la adultez ya, lógicamente, que el individuo tendrá más dominio, más conocimiento sobre la ingestión de nutrientes y alimentos nutracéuticos a los fines de tener calidad de vida, salud y longevidad de vida. Aquí la programación epigenética en el útero afecta el riesgo de los adultos, factores y enfermedad. Quiere decir que la alimentación, en el caso de la dieta, el estado epigenético del genoma, lo que lleva a una deprogramación o reprogramación drástica de un gran número de genes en la vía metabólica y fisiológica. O sea,
que los alimentos, especialmente los alimentos nutracéuticos, tienen una incidencia vital para el buen desarrollo del individuo, su capacidad intelectual, para tener calidad de vida, tener salud, tener longevidad. Y la alimentación nutracéutica es sumamente muy imponente desde el punto de vista del desarrollo del individuo. El órgano genital femenino, aquí ese estudio se estableció que la flora vaginal es el conjunto de microorganismos que vive de manera natural y sin causar daño en la región vaginal. En la mujer representa la concentración de bacterias más alta del cuerpo humano, con la excepción del colon. Las bacterias de la flora vaginal fueron descubiertas por el ginecólogo Albert Dudelier, alemán, en 1892. Tras el nacimiento, las bacterias y las levaduras de los intestinos se instalan en el momento del parto. 72 horas después de nacer el niño, nuestro tubo digestivo contiene ya millones y millones de bacterias y levaduras. El equilibrio de la microflora intestinal se encuentra en constante evolución. Sencillamente, ese científico, Albert Dudelier, alemán, en 1892, demostró que a las 72 horas de un niño haber nacido, ya tenía toda una microflora intestinal y bucal, también los microorganismos de la boca, que más adelante vamos a explicar sobre eso, que es sumamente importante para el desarrollo, la buena nutrición y la alimentación del individuo. Aquí tenemos una imagen donde demuestra la posición de un niño que ya está en posición de parto para los fines de su madre ejecutar las contracciones uterinas y a eso a su vez la salida o nacimiento del feto, y en eso al nacer se convierte en un niño infante recién nacido. Aquí vemos otra imagen, un niño recién nacido y todo el proceso que se lleva a cabo en una clínica de partos. En el caso que habíamos señalado en la boca, tenemos una serie de microorganismos que están en las diferentes estructuras. En los dientes hay unos microorganismos, en la lengua, en la mucosidad de la boca, en las amígdalas, en toda la cavidad bucal hay diferentes organismos beneficiosos, pero también hay microorganismos que son dañinos, que afectan especialmente la estructura dental a nivel bucal, pero también pueden afectar toda la parte blanda de la boca, y eso crea serios problemas. Y todo depende del tipo de alimentación, principalmente. Y segundo, la higiene y el manejo de su dentadura y de la boca en términos de lo que son alimentos, y la limpieza y la higiene que debe mantenerse, que no debe exceder para la eliminación de los microorganismos beneficiosos a nivel oral. Aquí vemos que hay una serie de microorganismos en esta imagen, en los dientes, la mucosa, los labios, la lengua, la parte sublingual, toda esa zona está cargada de microorganismos que son variados y en grandes cantidades. Aquí la microbiota de la leche materna, ese es otro elemento importante, donde los microorganismos de la boca del feto, en este caso del niño, los microorganismos de los intestinos, son beneficiados con la leche materna, que también tiene microorganismos beneficiosos, conjuntamente con inmunoglobulina, con ácido láurico, con omega 3, con proteínas especializadas, con grasa muy especial, en el caso del omega 3, y vitaminas, diferentes nutrientes, sobre todo en el calostro, que es un alimento de alta concentración de nutrientes. Y ello, combinado con los microorganismos, mejoran la calidad de vida del niño, infante, pero mejoran también la nutrición del niño, ya que todos intervienen para que ese niño recién nacido pueda asimilar los nutrientes ingeridos a través de la leche materna, especialmente en los primeros meses, y de vital importancia los primeros 10 días de nacido el feto, o en este caso niño. La microbiota de la leche materna tiene una serie de microorganismos aquí señalados, y esos microorganismos tienen un efecto beneficioso en la dentadura, en la boca del niño, en toda la persona recién nacida. Y eso es gracias
a los microorganismos que se encuentran en la vagina de la madre al nacer y se fortalece esa microbiota bucal o oral cuando el niño recién nacido ingiere el calostro de la madre. Y todo depende de la madre para alimentar a ese niño de alimentos nutracéuticos. Esa es una situación que debemos conocer desde el punto de vista nutricional y sanitaria para la crianza de nuestros niños en salud, en condiciones óptimas a los fines que pueda desarrollarse tanto su cuerpo en términos corporal, músculo, hueso, pero también en términos intelectual. Aquí en esta composición podemos observar que dependiendo de la alimentación del niño y dependiendo de la microflora combinada la leche humana con la microbiota, pues da toda una condición favorable para el buen desarrollo, como lo señalábamos anteriormente, el buen desarrollo del niño recién nacido y todo el desarrollo del niño en la medida en que crece, se desarrolla, además propicia unas condiciones para que su desarrollo intelectual sea notorio y tenga facilidades para la asimilación de los conceptos cada vez que se le educa, se le prepara y se capacita. Ese niño va concomitantemente desarrollando su cuerpo, va desarrollando su intelecto y preparándose para poder superar las diferentes dificultades que podrá enfrentar más adelante en la adolescencia, en la adultez, en toda su vida. En la cavidad oral existen bacterias conocidas como bacterias nitroreductoras que convierten el nitrato en nitrito de los vegetales en óxido nítrico, el cual tiene múltiples beneficios a nivel sistémico, especialmente en el cardiovascular, especial los géneros de la Neisseria, Rhotia, Veillonella, Actinomyces. Quiere decir que hay una serie de bacterias que son nitroreductoras en la boca de cada persona y especialmente se desarrollan en los niños en la primera etapa de su infancia. Esas bacterias transforman el nitrato y nitrito de los vegetales en óxido nítrico. El óxido nítrico es un elemento sumamente importante porque ingresa a través de la zona sublingual, debajo de la lengua, directamente al torrente circulatorio. Y eso, el óxido nítrico, va a ayudar al relajamiento y al fortalecimiento de todo el sistema circulatorio. En la boca predominan las bacterias aeróbicas y anaeróbicas, ambas gram positiva y gram negativa. Sobresalen los géneros de Lactobacillus, Actinobacillus, Staphylococcus o Streptococcus. En la mucosa bucal predominan los siguientes tipos de bacterias. Ahí hay tan diferentes tipos de bacterias, bacterias en las piezas dentales, bacterias que están en la lengua, bacterias que se combinan en todo el cuerpo humano y especialmente en la parte bucal. Pues el proceso de nitrificación y desnitrificación en la formación de óxido nítrico en humanos, eso se da específicamente en el área bucal. En el área bucal hay un proceso de nitrificación y desnitrificación. Pues para su información, ese mismo proceso con bacterias similares se da en los suelos de República Dominicana. Bacterias nitrificantes, desnitrificantes y amoniacales. Y ellas se encargan de facilitar, transformar y condicionar y preparar el nitrógeno que cae a través de las lluvias o el nitrógeno que nosotros proporcionamos de manera orgánica. Ellas lo transforman en nitratos y nitritos. En el caso de los nitratos es donde la mayor proporción las bacterias lo transforman para suministrarlo a las raíces de las plantas y ellas a su vez asimilarlo para con ese nitrato que se forma y que lo transforman la bacteria, lo asimilan las plantas para todo el proceso de formación de aminoácidos. Y esos aminoácidos en la planta, a través del proceso de fotosíntesis, son los encargados de formar todas las proteínas que necesita la planta, pero también toda la proteína que necesitamos nosotros en los alimentos, a través de las legumbres especialmente, que es donde ese proceso es más notorio,
y otras plantas que, aunque no son leguminosas, pero son cereales, también proceden esas bacterias a transformar el amonio en nitrito, y eso a su vez, esas bacterias de nitrificantes se lo convierten en nitrato, y ese nitrato va a la planta y es de manera orgánica, muy equilibrada para la alimentación y nutrición de las plantas, y esas plantas a su vez lo transforman en aminoácidos, proteínas, que luego nosotros vamos a utilizar en nuestra alimentación nutracéutica. Todo ese proceso se da en la boca, comienza el proceso de la nitrificación y denitrificación, entra al estómago y del estómago a los intestinos para una buena asimilación ya del nitrógeno de manera orgánica. Pero eso a su vez provoca la producción de óxido nítrico, que ese entra a través de las membranas y la mucosa sublingual. Entonces entra directamente al sistema circulatorio, y lo que nos ayuda enormemente a todo el proceso circulatorio a tener buena salud en términos cardíacos. Concentración de nitrato y nitrito en plantas comestibles. Aquí tenemos un listado de plantas comestibles y aquí tenemos la concentración de nitratos y aquí la concentración de nitrito. En este listado tenemos la remolacha, la espinaca, el rábano, el apio, lechuga repollada, hongos, repollo, brócoli, judía verde, fresa, plátano, pimiento verde. Lo que quiere decir que ese listado con su concentración de nitrato que proporciona miligramos por cada 100 gramos de esos alimentos nutracéuticos, es lo que nos beneficia en la combinación de los alimentos que ingerimos a diario. Y eso debemos conocerlo tanto el productor como el técnico de campo, así como el consumidor, para tener realmente y adecuadamente una alimentación apropiada, balanceada, a los fines que satisfaga la necesidad nutricional de cada persona que consume nuestros alimentos agroecológicos, alimentos nutracéuticos, en la población de campo, en el pueblo y en los turistas, así como también en la población consumidora en los países extranjeros, que nosotros logremos exportar estos rubros. Bacterias nutrarreductoras bucal. Los géneros de la bacteria que ya hemos señalado producen óxido nítrico a partir de la conversión, reducción del nitrato a nitrito en la boca en el momento de masticar las hortalizas orgánicas, alimentos nutracéuticos, como hemos señalado en todas nuestras exposiciones. Además, el óxido nítrico es secretado en el humano por las células endoteliales, por la plaqueta, macrófago y numerosas neuronas específicas del cerebro. Lo que quiere indicarse que si los alimentos que nosotros ingerimos de hortalizas y frutales tienen buena cantidad de óxido nítrico, pues eso va a complementar la necesidad y requerimiento de lo que el cuerpo humano de un niño, de un adolescente o de un adulto requiere para tener buenos niveles de óxido nítrico, para tener unas condiciones cardíacas saludables. Y eso debemos conocer los productores, técnicos agropecuarios, pero también el consumidor de alimentos nutracéuticos, que es lo que nos beneficia desde el punto de vista de la salud a toda la población en República Dominicana y los consumidores en el extranjero. Beneficio del óxido nítrico: vasodilatación. Relaja y dilata los vasos sanguíneos, mejorando el flujo sanguíneo y reduciendo la presión arterial. De eso se trata, producir alimentos nutracéuticos, donde ese alimento nutracéutico de los hortalizas, vegetales y frutales puedan ingerirse combinado con otros alimentos, como son las carnes orgánicas, pescado, mariscos, avícola, todo lo concerniente a la avicultura, combinado con alimentos vegetales, hortalizas y ellos, pues facilitan y propician una buena nutrición adecuada, inocua, oportuna para todo el desarrollo del niño, del adolescente, y mantener un adulto en condiciones óptimas desde el punto de vista de lo que es el problema circulatorio o cardiovascular, garantizando una buena alimentación con alimentos nutracéuticos donde nos propicien óxido nítrico a través de la alimentación, pero de una manera orgánica, de una manera nutracéutica, alimentos nutracéuticos,
eso nos va a beneficiar. Otra de las funciones importantes es la función endotelial. Ayuda a mantener la salud del endotelio, la capa interna de los vasos sanguíneos. Fíjense la importancia que tiene la alimentación nutracéutica a través de las actividades agroecológicas que podemos desarrollar y estamos desarrollando en República Dominicana. ¿Para bien de qué? Beneficio del medio ambiente, beneficio del productor, beneficio del técnico agropecuario, pero el que más se va a beneficiar es toda aquella población consumidora, tanto en República Dominicana como turistas que nos visitan, pero así también todo aquel que consuma productos agroecológicos para la alimentación nutracéutica en el extranjero. Aquí vemos ya un cuadro de fertilizante petroquímico. Como materia prima se utiliza el gas natural, roca fosfórica, azufre y sales de potasio. Esos son los elementos primarios para la preparación de anhidrido carbónico, amonio, ácido nítrico, solución de nitrato de amonio, ácido fosfórico y ácido sulfúrico. Con esta combinación y estos elementos se mezclan para dar urea. Ácido nítrico se combina con amoníaco y vamos a tener sulfato de amonio. Y así sucesivamente combinamos estos elementos que propicia esta materia prima para conformarse este insumo intermedio y finalmente tenemos estos fertilizantes que son los que utilizamos en la agropecuaria convencional y ellos a su vez contaminan los suelos porque están cargados de metales pesados, de productos químicos y todo eso se elabora en laboratorio. Eso nosotros lo debemos hacer el esfuerzo en toda la población dominicana de productores y de técnicos agropecuarios de minimizar el uso o eliminar el uso de todos estos componentes de la petroquímica, porque estos componentes de la petroquímica son agrotóxicos y esos agrotóxicos están cargados de xenobióticos contaminantes bioacumulables y ellos son los que ocasionan serios problemas en la salud. Finalmente, aquí vemos el complejo NPK. Todo productor y todo técnico sabe que tenemos una fórmula muy conocida de nitrógeno, fósforo, potasio, de manera química, que lo único que nos propicia es la destrucción de nuestro suelo, la alteración del medio ambiente, la contaminación del medio, la contaminación de los cultivos, la contaminación de los alimentos y con ello esa contaminación ocasiona serios problemas de salud a la población consumidora y al productor, así como al técnico de campo. Fertilizantes sintéticos. Uso de nitrógeno sintético significa más CO2 en nuestra atmósfera. Ese es otro elemento que debemos tomar en consideración, que la actividad agropecuaria convencional, como usa productos sintéticos y químicos, hay una gran evaporación de CO2 hacia la atmósfera y eso lamentablemente ocasiona serios problemas en la salud. El agua de bebida, las verduras, se contamina con nitratos y nitritos en grandes cantidades. Los embutidos ni hablar. En República Dominicana hay un descontrol en ese sentido, en gran proporción. Aunque se quiera ocultar algunas cosas, pero la realidad es que los embutidos en República Dominicana tienen unos niveles muy altos de nitritos y nitratos y son altamente dañinos porque ese nitrito y nitrato viene o es elaborado en laboratorio de la petroquímica y eso está cargado de elementos contaminantes xenobióticos bioacumulables, dañino a la salud, demostrado ya científicamente. Esa combinación, cuando llegamos a ingerirlo y lo tenemos en nuestra boca, las bacterias que son nitroreductoras en la boca son eliminadas, son diezmadas y no pueden realizar sus funciones. Consecuentemente, esos nitritos y nitratos en alta cantidad, que son sintéticos, ocasionan la formación de nitrosamina y nitrosamidas a nivel de estómago e intestino. Y esas fórmulas que se da de la combinación de esos nitratos y nitritos químicos, de la petroquímica, agrotóxico, permiten la formación de nitrosamina y nitrosamida. Y ellas son a la vez cancerígenas.
Esa es la razón por la que nosotros en República Dominicana tenemos tanta gente con problemas de cáncer a nivel de la vía digestiva. Uno de los elementos contribuyentes enormemente son los embutidos, los productos o la producción convencional de hortalizas, verduras y frutas cargada de nitritos. Y eso a su vez forma lo que son las nitrosaminas y nitrosamidas a nivel de la vía digestiva, especialmente en el estómago, que se unen a aminas o amidas, y eso a su vez forma las famosas células cancerígenas. Trastornos de la salud por la ingestión de nitrógeno inorgánico. El uso de fertilizantes químicos provoca un incremento de la proteína bruta debido al aumento de nitrógeno no proteico, sulfato de amonio. En el suelo da lugar a la formación de aminoácidos no esenciales. El exceso de nitrito y nitrato, ligando con metales pesados, que la petroquímica ya lo explicamos, que hay metales pesados de en diferentes cantidades y proporciones, los cuales se acumulan en las plantas. Al ser ingerido por los humanos, reacciona con el jugo gástrico de la persona y se transforman en nitrosaminas o nitrosamidas, una de las dos o las dos, agente cancerígeno, que es una de las causas de cáncer de estómago y de los intestinos. Los nitritos y nitratos que se reaccionan con la hemoglobina de la sangre disminuyen la capacidad de transportar oxígeno por la sangre, causan trastornos en el sistema nervioso central. Estos tóxicos aumentan los niveles de radicales libres en la sangre, además de la deficiencia nutricional. Llevamos una vida agitada y estresada, por lo que se triplica la producción de radicales libres en las personas. Estos traen graves consecuencias a la salud de las personas cuando ingerimos alimentos convencionales producidos con agrotóxicos de la petroquímica. Esas son de las explicaciones que el productor a nivel de campo y el técnico agropecuario y nuestros consumidores a nivel de República Dominicana debemos conocer, dominar para evitarlo. ¿Cómo lo vamos a evitar? Tomando capacitación, orientación y llevando prácticas agroecológicas en nuestros campos para producir alimentos nutracéuticos. Formación de nitrosamina, ya lo hemos explicado, el agua contaminada provocan estos nitratos y nitritos, y otros elementos son el tabaco, pero además los embutidos. Todo ello contribuyen a la nitrosamina, que son cancerígenas, igual que el uso del tabaco. Entonces, la combinación de todo este contaminante de nitritos a nivel de la vía digestiva, conjuntamente con el tabaco y con otros elementos, pues lógicamente que nuestra población hoy en día está sufriendo de altos niveles de cáncer, de altos niveles de hipertensión, de altos niveles de diabetes y prediabetes, como consecuencia de esa actividad agropecuaria convencional contaminada, y que además de estar contaminada, se depositan en nuestros órganos internos, provocando serio daño a las células, y ellas en las células de nuestro cuerpo, en todos los órganos, provocan las diferentes enfermedades degenerativas que hoy conocemos. La microbiota gastrointestinal, ya hemos hablado sobre eso, que hay una distribución interna sobre ella y que están distribuidas desde la boca, en la saliva, en los dientes, en la mucosa, en los intestinos delgados, intestinos gruesos, y esa microbiota hay que mantenerla en condiciones óptimas, alimentándonos con alimentos nutracéuticos. La microbiota, o 100 trillones de amigos microscópicos, por cada 1000 bacterias hay una célula. O sea, 1000 bacterias por cada célula de nuestro cuerpo. Lo que quiere decir que nuestro cuerpo tiene un porcentaje elevadísimo de microorganismos beneficiosos para ayudarnos a combatir diferentes tipos de dolencias y enfermedades. Pero debemos contribuir con su buena nutrición, con su alimentación, con su garantizar su establecimiento permanente desde la infancia hasta el día que uno vaya a morir. Hay una relación muy intensa y muy interna del sistema nervioso central con la microbiota intestinal. O sea, todo microorganismo, los intestinos, tienen una relación con el cerebro íntimamente en todos los cuerpos del mundo entero, en el ser humano.
Microflora intestinal, aquí tenemos un listado donde tenemos una serie de bacterias que son vitales de importancia en la salud de la microbiota intestinal, bucal, intestinal, en todo el cuerpo humano. Y también a nivel del holobionte, entiéndase piel, cabeza, órganos genitales, etcétera, etcétera. Aquí lo vemos. El holobionte, tanto animal como en la planta, son microorganismos asociados. Nosotros, igual que la planta, tenemos un holobionte. La planta tiene su holobionte, donde el 10% son células de la planta, pero el 90% son microorganismos. Lo mismo sucede en el humano. Aquí vemos la planta y los microorganismos son el holobionte de la planta, que son los microorganismos que protegen la planta y que le dan vida, sobre todo en la rizósfera, donde la rizósfera, esos microorganismos le suministran sustancia bioactiva a la planta, le suministran los minerales solubilizados y quelatados a la planta, y ella a su vez mezclado con agua y sube por el xilema, que lo hemos explicado en otro caso y en otras exposiciones, sube por el xilema todo que se llama savia bruta, y esa savia bruta va a las ramas débiles y a las hojas, y en las hojas especialmente, entonces ahí viene el proceso de fotosíntesis, donde las hojas a través del cloroplasto utilizan los rayos solares más el CO2 que anda en el aire. El CO2 del aire, los rayos solares, los minerales, el agua y la sustancia bioactiva que le proporcionan los microorganismos en la rizósfera, toda la raíz de la planta. Con eso las plantas producen aminoácidos, producen vitaminas, producen antioxidantes, producen las grasas que consumimos de las plantas. Todo eso lo producen los 5 elementos en una célula vegetal. Por eso la célula vegetal, como nada más necesita esos 5 elementos, rayo solar, CO2 del aire, agua, minerales del suelo y sustancias bioactivas que le proporcionan los microorganismos en la rizósfera, con esos 5 elementos las plantas producen los aminoácidos y proteínas, las grasas, los carbohidratos, los almidones, las vitaminas y los antioxidantes que necesita nuestro cuerpo. Pero además, junto con todo ello, los minerales quelatados, que son vitales, necesarios en la salud de la planta, de los animales y de nosotros los humanos. Lo que quiere decir que todo es un ciclo que está bien organizado por el Creador, indudablemente. Entonces, nosotros aquí vamos a concluir dando las gracias a ustedes por la decencia, su gentileza, su paciencia de este tema que para nosotros y para ustedes es de suma importancia conocerlo, saberlo, dominarlo y con ello difundirlo, socializarlo y darlo a conocer a sus familiares, amigos, vecinos, conocidos, que el mundo y especialmente nuestro pueblo dominicano, en República Dominicana, tenga dominio de esto que nosotros exponemos. Muchas gracias y reiteradas gracias por su gentileza y su tiempo que ocupan para prestarnos la debida atención. Hasta otra exposición como la que hoy hemos presentado, les seguiremos dando todo lo que esté a nuestro alcance a nuestra querida población y también a los consumidores internacionales de los rubros agroecológicos, nutracéuticos que necesita el mundo para su buen desarrollo, para la calidad de vida, para su salud y para la longevidad de vida de cada consumidor, de cada poblador y sobre todo del productor y del técnico agropecuario, comenzando por República Dominicana y extendiéndonos a todos los turistas y a todo aquel que consumidor internacional de nuestro rubro agroecológico. Gracias reiteradas. Bye.